gusto de saludarles. Rafael García Villegas y Huemansi Rodríguez. ¿Cómo está, amigo, Rafael? muy contento de saludarte. Igualmente, en este Rafael. día feriado para muchos estamos conmemorando 101 años de la redacción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, hemos estado haciendo, compartiendo con ustedes la semana pasada varias cápsulas que dan cuenta de aspectos muy importantes de la Constitución. Hoy, por supuesto, tendremos eso aquí en Noticias 22, pero también ha comenzado el nuevo año chino, así que tendremos algunas notas en torno a esta celebración. En nuestro país, como en muchas otras latitudes, se va a celebrar a lo largo de todo el mes de febrero. Además, la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez nos acompaña en el estudio. Trump vuelve a ser tema de conversación. Así es, hablaremos sobre Trump y su presencia en Davos, en Suiza. Y también tendremos para todos ustedes la siguiente pregunta. Los invitamos a que compartan con nosotros. Esta pregunta, como ya saben, es detonada por parte del contenido de Noticias 22. ¿Qué les gustaría coleccionar y qué coleccionan? Por favor, hashtag Noticias 22 y compartan sus experiencias. Y esto a propósito, como bien refiere Huemansi, de una exhibición que da cuenta de el amor y la pasión de dos artistas por los zapatos. Ya les diremos de quiénes se trata y por lo pronto comenzamos. El paisajismo en México ha sido muy importante, uno de los temas también recurrentes en la pintura mexicana y desde tiempos novohispanos. Uno de los grandes paisajistas del siglo XX fue nada más y nada menos que Luis Nishizawa, quien se convirtió en uno de los referentes, Rafael. Indiscutiblemente, que además cultivó el muralismo y abrevó de la riqueza de varias identidades, de varias geografías, pero también fue un referente para las futuras generaciones de pintores y estamos recordando y evocando el legado de este gran artista a 100 años de su natalicio. Alejado de los reflectores de su época, entregado a su trabajo, Luis Nishizawa fue recordado a 100 años de su nacimiento en el Palacio de Bellas Artes. Además de su obra de caballete, dejó una importante obra mural en donde da cuenta de sus intereses, pero también de la evolución que tuvo su trabajo. Él perteneció ya a la tercera generación de muralistas y tuvo de maestros en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM a artistas como Salce o Chávez Morado, que eran de la segunda generación de muralistas, pero siempre siguiendo esa veta de la escuela mexicana, ¿no? Tratar de sacar el nacionalismo que nos caracterizaba en esa época. Poco a poco fue cambiando, después ya fue un arte no tanto de denuncia, sí, como lo habían hecho los pintores de la primera y segunda generación. Después se vuelve abstracto y ahí es cuando yo creo que hace su viaje a Japón para aprender técnicas y toda la doctrina Zen, la doctrina más, enfocados a la filosofía Zen. Sí, tratar de que con pocos elementos, en este caso sobre el lienzo, pueda decir mucho y transmita todo su pensamiento y su espiritualidad del maestro. Nishizawa hizo un sincretismo entre el arte japonés y el prehispánico, reflejado de mejor manera en su obra mural. Pero no es un arte arqueologista, no nos está enseñando pues cómo era antes, cómo se desarrollaba el arte mexicano, sino ya con otros elementos y símbolos más actuales, en fin. Ese es su gran aporte. Y también por otra parte pues fue docente en la misma escuela donde él estudió. Y bueno, se nutrió también de sus alumnos y estuvo como 47 años como profesor. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, mientras mirábamos esta nota, conversábamos Rafael y yo en torno a lo importante que fue esa generación después del inicio de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de estas personas que nacieron entre 1910 y 1918. Es una cantidad enorme de artistas que de una u otra manera están vinculados y que les tocó nada más y nada menos que construir esta nación en donde estamos, pero desde la perspectiva artística, que después mucho de ello ha sido retomado a lo largo del tiempo por, pues no solamente por las escuelas, sino también por los políticos que nos han dicho esto es México. Pero antes de que ellos se lo imaginaran, los artistas habían creado México y
sin duda alguna Nishizawa es uno de ellos, ¿no? Y darle además una expresión muy importante allende las fronteras, y no solo en lo que respecta a las artes plásticas. Estamos hablando de centenarios, este mismo año de José Luis Martínez, este mismo año de Alicho Macero, por mencionar algunos de la literatura, y bueno, no son la excepción las artes plásticas, y la invitación es por supuesto a visitar también el museo que hay en la capital mexiquense, allá en Toluca, consagrada al taller y ahora museo al maestro Luis Nishizawa, que es muy buen pretexto el centenario para visitarlo y también reconocer en las nuevas generaciones el trabajo y el legado de este gran artista. Y vamos con más de artes plásticas que están vinculados de alguna manera con lo que les mencionábamos, la identidad y la conformación del México en el cual hoy vivimos. El Taller de la Gráfica Popular fue un colectivo que construyó un discurso gráfico de la Revolución Mexicana y cumple 8 décadas de su fundación. Alberto Híjar y Humberto Musacchio nos recuerdan las vicisitudes que enfrentaron sus integrantes para mantenerse en el pie de lucha. La función del Taller de Gráfica Popular fue exponer de manera plástica las luchas del pueblo mexicano, sus anhelos, sus logros, y lo hizo con extraordinaria brillantez porque contó con un grupo de fundadores, entre los que estaban Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, Chávez Morado, Alfredo Salce, en fin, una generación extraordinaria e irrepetible. Desde su fundación en 1937, los integrantes del Taller de Gráfica Popular tomaron la decisión de fomentar con el arte las causas sociales de la Revolución Mexicana. Posteriormente trabajaron a favor de la expropiación petrolera, así como de los problemas sociales que sucedían a diario. Cada viernes, los artistas se reunían en un local de la Plaza Belisario Domínguez para diseñar e imprimir volantes, carteles, panfletos y banderas en un trabajo colectivo que iniciaba con una investigación profunda. Todo esto implica investigación, implica intercambio y participación con los artistas, de historiadores, de críticos de arte, de periodistas de avanzada. Hasta la década de los 60 era muy común encontrar en las calles de la ciudad reflexiones gráficas de los problemas que enfrentaba la población mexicana. Sin embargo, las diferencias ideológicas de los artistas y la disminución de las donaciones económicas mermaron su producción, que prácticamente desapareció después del movimiento estudiantil de 1968. En 68 el Taller de Gráfica participó de manera muy activa cuando el gobierno nos acusó a los estudiantes de tener héroes prestados porque salíamos con la imagen del Che o de Ho Chi Minh, y el taller nos regaló una gran cantidad de grabados de Zapata, de Villa, de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, que también son nuestros héroes, claro que sí. Pero también hay que decir que la aparición de la televisión, eso me lo dijo uno de los grabadores, fue un factor que influyó para que perdiera fuerza la expresión gráfica. Este colectivo fue reconocido e imitado en muchas partes del mundo. Sus mejores reflexiones se exponen en el Museo Nacional de la Revolución, con motivo de los 80 años de su fundación. Pero aún así, bueno, pues ahí está el taller y ahí está su herencia, y me parece que esta exposición es una extraordinaria muestra de ese talento colectivo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, también es muy interesante lo que ocurre con el Taller de la Gráfica Popular. Humberto Musacchio ha sido una de las personas que ha hecho un seguimiento y una revisión de la actividad y la vida de este taller, y también ha dado bastantes conferencias. En San Ildefonso fue una de ellas. Pero hay un dato interesante en torno al Taller de la Gráfica. Decía yo, estos artistas construyeron México y cumplen 80 años, pero si estamos hablando de un centenario y de la Revolución, a ver, entonces nos faltan como 20 años. Lo que ocurre es que los artistas que integran este taller durante mucho tiempo estuvieron en la clandestinidad. Y fue hasta que Lázaro Cárdenas se convirtió en presidente, en donde hubo la invitación para que se convirtiera ya en un espacio establecido. También hay un dato interesante: uno de los directores de la Bauhaus vino a México, de apellido Mayer, y fue uno de los directores del Taller de la Gráfica Popular, y es el que hace el primer catálogo razonado de los artistas. Así que mucha historia en estas hojas de papel volante. Ya hablas de clandestinidad, pero también pueden haber sido que estuvieron presos o que fueron víctimas de la censura. Entonces, Y que estaban en contra también de quienes estaban imaginándose diferentes formas de
hacer un país, ¿no? De crear una patria en aquel ya cada vez más lejano 1910. Y en otros temas, algo más contemporáneo, el sismo del 7.1 grados que sacudió la capital el pasado 19 de septiembre, como les informamos, causó estragos considerables en una de las joyas del patrimonio nacional, la Catedral Metropolitana, que vio caer la esperanza desde su ático. Vamos a ver cómo van estas labores de restauración a el emblemático recinto capitalino. Esta es la primera entrega de la restauración de la Catedral Metropolitana. Los sismos de septiembre del 2017 afectaron una de las joyas del patrimonio nacional. Gracias a que la Catedral Metropolitana ha sido intervenida en distintas etapas, resistió el movimiento telúrico y los daños no fueron de gravedad. Pues vimos que el sismo, las imágenes que se dan de la catedral son imágenes que tienden a mover la catedral en un sentido acelerado con un sistema de péndulo invertido que va acelerando en la parte alta de las torres y que se refleja con un movimiento muy acelerado del remate de la esfera y la cruz que tenemos en las torres, y que como consecuencia trae la caída de una de las esculturas, la escultura de la Esperanza, que rematan la portada central, que es parte del grupo escultórico de la fe y la caridad. En ese movimiento tan acelerado que se multiplica, se cae también la cruz. La cruz, estamos hablando de una cruz de aproximadamente 3 metros de altura, es una cruz bastante grande. Nosotros a una escala a nivel peatón, pues vemos la esfera y la cruz realmente pequeñitas, pero la esfera es casi de 2 metros de diámetro y la cruz, como les comento, es de 3 metros de altura. Esta cruz y el orbe se vinieron abajo sobre una de las bóvedas del Sagrario Metropolitano, sin causar daños considerables. La parte de la cruz ya la atendimos también dentro de estas acciones prioritarias. Ya fue atendida. La cruz también con ayuda también del INAH, pero de la Coordinación Nacional de Conservación, se pudieron conjuntar todos los fragmentos de la cruz y estamos evaluando si se va a reconstruir con la piedra original o hacemos una nueva, que es el mismo caso de la escultura de la Esperanza. También el INAH vino, conjuntó y resguardamos todos los fragmentos de la escultura y vamos a trabajar con ellos para poderla restaurar. Ya que la tengamos restaurada, estamos trabajando en un proyecto de generar unas réplicas para que evaluemos consensadamente si las colocamos en la parte del remate de donde estaban las originales, y las originales las guardamos, las conservamos en un lugar donde puedan estar protegidas. Debido a la extracción del agua del subsuelo, la catedral ha tenido hundimientos. Desde 1910 se registró una depresión de 1,50 m en el extremo poniente, esto es, del lado de la calle Monte de Piedad y Avenida 5 de Mayo. En los 90s, el Estado hizo una rectificación del cuerpo de la catedral y se recuperaron 80 centímetros. Con el sismo, a un lado de esta torre poniente, la bóveda se agrietó, una de las bóvedas se agrietó, y esta grieta bajó por la fachada principal, atravesó prácticamente el muro, porque ahora que inyectamos, pues prácticamente salió la inyección por la fachada. Entonces tuvimos que... Es una grieta que fue desde la parte alta de la bóveda y llegó prácticamente hasta el vano de acceso. Entonces esas acciones ya fueron concluidas, ya le brindamos también esa estabilidad en esa parte. Cerramos esa sección por cuestiones de seguridad al público, ¿no? Los retablos, el órgano, altar y capillas resultaron sin daños. Esto se sabe porque se tiene un monitoreo permanente de las columnas y arcos.
El Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene un sistema de monitoreo continuo dentro de la catedral que nos informa al momento cómo están trabajando las columnas, si hay alguna leve inclinación, algún desplome de las mismas. Todo es computarizado y por una serie de sensores. Entonces, eso nos indica si alguna columna se mueve tantito o no. Y también tenemos unos extensómetros, se llama, con sensores en los arcos principales, que esto nos indica si el arco se cierra o se abre. Gracias al Fonden, se pudieron invertir recursos para asegurar la estructura, comenzar los estudios para una posterior restauración, pero sobre todo, garantizar la seguridad de los visitantes a la Catedral Metropolitana. Si ocurriese otro sismo, nosotros tenemos perfectamente apuntalado y asegurado las partes que fueron más dañadas por el sismo. Paralelamente, estamos trabajando una serie de proyectos que es la segunda etapa de Fonden, la segunda etapa de reconstrucción, que ya son proyectos de conservación y restauración ya de las partes afectadas, donde vamos a consolidar todas estas zonas que fueron dañadas y donde sí ya podríamos garantizar al 100% su estabilidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues ahí tienen ustedes, esperemos que pronto volvamos a tener esperanza. Digo, como decíamos, la esperanza vuelve al último, no. Esperemos que ya la tengamos renovada, no réplica, una nueva, ¿no? Ahí está la propuesta y mañana les tendremos la segunda entrega de este reportaje a propósito de la restauración de la Catedral Metropolitana. Antes de irnos a la pausa, la pregunta hashtag Noticias22, ¿qué coleccionan o qué les gustaría coleccionar? Es muy importante que pongan el hashtag y ya tenemos respuesta. Aquí nos dice Cris Rodríguez, dice separadores de libros. Esto es bien interesante. Fíjese que, ¿por qué es interesante? Porque hay algunos separadores que escogemos y otros que de repente aparecen o nos llegan, ¿no? Pero cuando uno compra un libro viejo o le prestan algún libro, esto que llevan adentro, todas esas hojitas que uno se puede encontrar o papelitos o separadores viejos, en el argot librero se les llama tripas. Entonces, cuando se compra un libro usado, y vienen con cositas, bueno, este me salió con tripas. Con tripas, y ahí está para la colección. Muchas gracias, sigan participando. También no hemos saludado esta noche a Laura Regis en la traducción de la lengua de señas mexicana. Buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos. Una pausa y volvemos. De acuerdo al horóscopo chino, el 2018 será el año del perro, el signo más humanista del zodiaco de esta tradición. Veamos cómo se va a celebrar en nuestro país este cambio de ciclo. El próximo 16 de febrero se celebrará en todo el mundo el Año Nuevo Chino. En esta ocasión, cae en el signo del perro, el cual, de acuerdo con la tradición, es el más humanista. Esta festividad marca la entrada de la primavera y un nuevo ciclo agrícola. En la Ciudad de México, la comunidad china dio un previo de su festividad. El año del perro, como usted sabe, dentro del horóscopo chino son 12 animales. Hay un ciclo que de 12 años repite. El año perro, a mi juicio, es un animal muy amistoso de la humanidad. Es muy fiel y muy valiente. Es un año siempre para nosotros un buen señal. Realmente China es un país muy inmenso, de sur a norte, de oeste a oeste, tiene muchas diferencias, una cultura muy variada. Eso depende de cada zona, se celebra normalmente como un símbolo en esta noche y la gente come ravioles. Ravioles como significa redonda, ¿no? Redonda y lleno ya los rellenos y fuera aquí se llama empanada, algo así, parecido. Eso es muy simbólico. Sí. Noticias 22, Alberto Aranda.
Ahí está la invitación a celebrar esta tradición que nos llega desde el lejano oriente, en uno de los barrios chinos quizá más pequeños del mundo, pero con una tradición y un legado muy importante. Y ya que estamos platicando de cuestiones internacionales, como cada lunes es un placer recibir a la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez para hablar de esos momentos que siguen dando biografía y motivo de escritura en torno a la figura de Donald Trump, tanto en Davos, Suiza, como en el discurso de la Unión. Weman, vamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Iliana, un gusto volver a estar contigo y conversar. Gracias. Iliana, primero la noticia que llegó por todos lados es Trump es abucheado. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que dijo? Es abucheado, pero relativamente, porque hay voces disidentes que esperaban mucho más demostraciones en contra de las últimas acciones políticas de Trump, negando el comercio internacional y golpeando, por supuesto, el comercio internacional. Y entonces no hubieron tantas voces inconformes como se esperaba. Si acaso las más relevantes, por ejemplo, las que enarboló el presidente francés Macron y, por ejemplo, la canciller alemana Merkel, que se opusieron a lo que él sostuvo como un hito de su administración, esta reforma fiscal que recorte impuestos a todos los que tienen industrias o empresas y que por supuesto serán como un imán de atracción de los capitales que hoy día están en otras entidades. Esa es la máxima que él profesa en su campaña y en esa parte lo abuchean porque finalmente lo que se ha probado es que el 82% de la riqueza en el mundo se ha concentrado solamente en un 1% de la población. Esto se ha seguido acelerando, no se han buscado todavía las políticas que puedan acabar con la desigualdad o que traten de mitigar esa brecha de desigualdad existente y que él está enarbolando como algo muy positivo, algo que también estaba diciendo Trump en su reunión en Davos, en Suiza, la semana pasada, es estos grandes índices económicos que ha levantado de desarrollo en su país a través de la creación de empleos, dándole más que nunca empleabilidad en los últimos tiempos a la población afroamericana. Entonces, él lo ve como algo muy positivo, pero lo que no se da cuenta que también está generando es un aislacionismo que el mundo está criticando. Algo que destacó también en este foro en contra de lo que es el discurso de Trump es la presencia por primera vez en los 48 años que lleva desarrollándose este foro mundial económico, es la presencia de un mandatario chino y Xi Jinping aquí precisamente acusando a Trump de la necesidad de abrir el mercado y no cerrarse como lo está pretendiendo, ¿no? Inclusive esta semana la voz de Xi Jinping ha resonado diciendo que Trump debe recordar que la Guerra Fría ya terminó. Entonces, son tiempos diferentes, está bien ver hacia adentro, ver por los pueblos, pero también reconocer que el déficit comercial debe ser mitigado o puede hacerlo a través de una balanza comercial donde todos ganen. El déficit más grande que lleva ahorita en este momento Estados Unidos es precisamente con China y México, que son de sus dos socios más importantes. Entonces, este es un poco el panorama que dibuja Trump y donde se esperaba que las ONGs y en general el público hubiese, atacado más las políticas comerciales que ha impuesto Trump. Algo muy importante, por ejemplo, que también causó un poco de prurito en la reunión de Davos, es haberse vanagloriado de haber trasladado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén en Israel como una provocación, cosa que todavía no se ejecuta, pero el puro anuncio ya es un anticipo de lo que va a ser esta relación tan álgida con Palestina. Y también les recordó que, bueno, gran parte del fondeo del pueblo palestino lo reciben de los Estados Unidos y que si eso no les gustaba, pues entonces iba a reconsiderarlo. Lo que pide Estados Unidos a cambio es ser el mediador en el conflicto árabe-israelí, específicamente Palestina, que considera que lleva años estancados. Es cierto, tiene la razón, pero quizás no es la mejor forma de presionar para una negociación. Pareciera que los está arrinconando de una forma que contradice o que agrede a su propia cultura, ¿no? La cultura árabe, en este caso a la del pueblo palestino. Y también una amenaza muy grande que lanzó Trump fue que todos aquellos estados que hayan votado en contra de esta política de traslado de la embajada a Jerusalén serían también recortados en el dinero que reciben por parte de los Estados Unidos, porque si no son amigos, entonces podrían ser considerados como enemigos. Entonces, ciertamente ahí coincido con Xi Jinping en que pareciera que maneja un discurso tremendamente del pasado. Así es. Y bueno, también el proteccionismo de mercado es un
una de las formas en que se le ha criticado, que es una medida del pasado, especialmente ahora, en cuando las economías se están generando a partir de regiones. Están los megaproyectos de China, los de la India, por ejemplo, para detonar o atomizar nuevas rutas de comercio, y aquí se está como replegando un poco, pero tiene mucho este sentido político del cual nos hablabas. ¿Te parece si nos vemos un poquito más adelante? Ya Claro que seguimos sí. platicando un poco más. Claro que sí, con todo gusto. Vamos contigo, Rafael. Muchas Volvemos. gracias, Weben, doctora. Mucha tela de dónde cortar, Iliana, a propósito de estas declaraciones de Trump. Pero ahora vamos a cambiar un poco de giro, pero seguimos recorriendo el mundo y nos vamos a España. ¿Qué sucedió en la noche de los premios Goya? Emoción, tanto abanico. Con abanicos rojos se visibilizó en la gala de los 32º Premios Goya la desigualdad de la mujer en el ámbito cinematográfico. De los 135 nominados, solo 30 eran mujeres. Ninguna en la categoría de dirección de fotografía, arte, efectos especiales, animación o sonido. Se calcula que en el séptimo arte español las mujeres cobran 40% menos que los hombres. Bueno, y el Goya a la mejor película es para La Librería. Este año, la mejor película y mejor dirección recayeron en La Librería, de Isabel Coixet. Pues igual me lo merezco y todo. También la mejor dirección novel distinguió a Carla Simón. Por fin nos vemos las caras, tú y yo, ¿eh? Las nominadas mexicanas, Tatiana Hueso, a mejor película iberoamericana con Tempestad, y Adriana Paz, nominada como mejor actriz revelación por su participación en El Autor, no tuvieron tanta suerte. Nunca me hubiera imaginado que al hacer este viaje, cuando me subí al avión con Tenoch Huerta, que amo, que además ahora es mi hermano, ya era mi amigo, pero ahora es mi hermano, nunca me hubiera imaginado que hoy iba a estar aquí y que mi vida iba a girar de esa manera. En México la diferencia es mucho más marcada, pero qué bueno, porque tiene que empezar en algún lugar, y si empezó en un lugar de tanta visibilidad como Hollywood, que se estén hablando estos temas, está bien, y que no se frivolice, que de verdad se tome muy en serio y que de verdad se tomen cartas en el asunto y que vayamos al tema de la educación, porque al final viene de ahí. Tampoco tuvo suerte Sama, la película argentina coproducida por México y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho, para todos nosotros fue muy inspirador ver lo que hacía en el set, cómo se comprometió, cómo se metió en el personaje, estuvo mucho tiempo trabajando en el guión con Lucrecia, y después, de hecho fue antes al rodaje, 3 semanas antes de empezar a filmar, para meterse en ambiente. La verdad que estamos orgullosos de que haya confiado en nosotros, y me parece que su tarea en la película se destaca, ¿no? Es espectacular. El Goya a la mejor película iberoamericana lo ganó la producción chilena La Mujer Fantástica. Rebeldía, resistencia y amor. Muchas gracias. La producción vasca Andía, basada en una historia real, se hizo con 10 premios Goya y a su vez fue elegida para representar a España en los próximos premios Ariel en México. Es promotor de espectáculos. Ahí fuera está. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, ya que estamos con Francina Islas allá en España, pues aprovechemos y demos un giro, ¿no? Vamos a seguir recorriendo el mundo, que también tiene que ver con lo que pasa en el ámbito del séptimo arte, porque si a los mexicanos no les fue muy bien en los Goya, al que no para de cosechar premios es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro obtuvo el premio a Mejor Director que otorga el Gremio de Directores de Estados Unidos por su película La forma del agua. Entre los nominados también aparecían Greta Gerwig por Lady Bird y Christopher Nolan por Dunkerque. Con el galardón, el mexicano se está convirtiendo en el favorito para ganar el Oscar a Mejor Director. Moscú registró la nevada del siglo, ya que la capital rusa quedó sepultada bajo medio metro de nieve, lo que provocó la caída de 2.000 árboles. El fenómeno meteorológico trajo el mayor número de precipitaciones de toda la historia. El máximo anterior se registró en 1957. Se espera que en los próximos días las condiciones climatológicas empeoren. El Festival Anual de Nieve de Sapporo comenzó con esculturas de hielo de lugares icónicos, personajes de anime y celebridades. Además,
le da un espacio especial al artista del manga Osamu Tezuka, de quien se conmemora el 90 aniversario. Este año se espera que al lugar lleguen más de 2 millones de visitantes, quienes apreciarán las 200 esculturas de nieve. El Tivoli Garden en Copenhague está celebrando su 175 aniversario con un festival de luces de invierno. La iluminación y los colores son importantes para la gente en Dinamarca porque en invierno la luz del día comienza a las 8 de la mañana y la noche cae antes de las 5 de la tarde. La exhibición en el segundo parque de diversiones más antiguo muestra el trabajo de artistas internacionales. Hermosas imágenes estas allí en Tivoli, en Copenhague. Hay que sacar el pasaporte cuanto antes. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos aquí en Noticias 22. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente a Tepic, en donde tenemos el testimonio de lo que ocurre allá en ese encuentro cultural? Los saludamos desde Tepic, Nayarit, teniendo como fondo su catedral, y es aquí en esta capital donde el pasado viernes iniciaron de manera formal las actividades de la tercera edición del Festival de Letras en Tepic. Desde el viernes por la mañana, autores como Juan Villoro llegaron directamente del avión a internarse, a encontrarse con sus lectores en estas regiones, algunas muy remotas de esta capital. Para llegar al municipio de Rosa Morada, hay que viajar por carretera hasta San Pedro Iztacán, cruzar el río y seguir a pie por un camino escarpado, hasta el lugar donde se encuentra la Escuela Rural Luis Donaldo Colosio. Maestros, padres de familia y alumnos acompañaron al escritor Juan Villoro en esta ruta. Muchos de ellos cargando ejemplares de varios títulos del autor que serían donados a los estudiantes de secundaria. La visita del autor de El té de tornillo del profesor Zipper a esta escuela desató porras de bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Y díganos dónde ponemos los libros que traemos para organizarnos. Organización total. Recolectar los libros que amablemente nos vienen ayudando para ver la dinámica de... Cómo entregarlos, ¿verdad? Villoro charló con los 34 estudiantes ahí presentes. En Nayarit nació el gran poeta Amado Nervo. En aquella época, cuando él nació en el siglo XIX, todavía hacia fines del siglo XIX, era imposible viajar rápido a ningún lugar. Nayarit no era un estado ni siquiera de la República, y para ir, por ejemplo, a Guadalajara se necesitaban varios días a caballo. Y él fue a estudiar a Zamora a caballo, luego trabajó en Mazatlán, y así de manera muy esforzada y en tiempos en los que era muy difícil viajar, él fue haciendo un trabajo literario muy importante. Llegó a vivir en París, en Madrid, y murió en Sudamérica, en Uruguay, para ser precisos. Se convirtió este poeta salido de aquí, de Nayarit, en un poeta de todo el mundo. Entonces es extraordinario cómo alguien que salió en un lugar nació en un lugar que parecía muy alejado de todo, logró conquistar al mundo entero. A veces parece que lo que está muy alejado de nosotros no tiene que ver con el resto del mundo, y sin embargo de un lugar pequeño se puede viajar a todas partes. Y digo esto porque yo pienso que la literatura es una oportunidad de viajar. Si ustedes leen un libro, pueden ir a lugares distintos, pueden, sin moverse de este lugar, pueden imaginar otros lugares. Entonces, a partir de eso, uno también puede tener una buena relación con el libro y aprender muchas cosas. Y yo creo que es tan importante que haya lectores como ustedes, que cada uno de ustedes cambie un poquito el libro al leerlo, porque cada quien lo lee un poco a su manera. Uno se fija en unas cosas, otro se fija en otras cosas, y entonces lo que a mí me parece más importante de escribir es que existan los lectores, que existan lectores como ustedes que pueden darle vida. Fue festejado con artesanías hechas a mano, tamales y champurrado. Creo que un escritor de tal renombre implica que el niño le tome interés a la lectura, ver los libros que ve en primaria,
los libros que tienen ahorita en la biblioteca escolar del centro, de la telesecundaria. Creo que para ellos sería un gran impacto que implica que tú quieras leer más y conocer más sobre los libros. Tenemos necesidades muy variadas en estos centros y les repito, el apoyo creo que siempre lo vamos a tener, pero siempre vamos a querer más en pos de mejorar la educación del Estado, ¿verdad? Gracias por su visita. Y como despedida, los chicos lo invitaron a echarse una cascarita llanera. Y luego de este emotivo encuentro de Juan Villoro con sus lectores en el municipio de Rosa Morada, el escritor tuvo a bien compartir con nosotros sus impresiones. Yo creo que es muy importante que los libros le comuniquen algo a los lectores, y yo siempre he pensado que un buen libro establece un diálogo con esa persona y te dan ganas de acercarte a ella. En el caso de la literatura para los jóvenes, para los niños, pues yo creo que es muy importante que el escritor entre en personaje, por así decirlo, es decir, que pueda retrotraerse a una edad en la que puede comunicarse con estas personas, y tú te puedes vincular con gente que no necesariamente vive en tu mismo lugar o pertenece a tu misma circunstancia, pero es una especie de país dentro del país, el que vamos fraguando a través de los libros, y yo creo que ese país del conocimiento, de la lectura, de la transmisión de valores, es el que va a rescatar el otro país que tenemos, que por el momento está sufriendo terribles quebrantos. Es aquí, justo frente al Palacio de Gobierno en la Plaza Bicentenario, donde se ha instalado esta carpa en donde se han llevado a cabo todas las actividades del Festival Letras en Tepic en su tercera edición. Aquí, el viernes por la noche se llevó a cabo la inauguración y también tuvimos la presencia de varios reconocidos escritores que compartieron sus textos con el público, pero también la noticia de que esta fiesta de las letras tendrá otra dimensión en su siguiente edición. Me acabas de comentar que quieres llevarlo al área internacional. El gobierno del estado de Nayarit te da todo el apoyo para que este gran sueño nayarita se logre. Bueno, la idea es que el festival se vuelva un proyecto de promoción también cultural y turístico de la entidad, y que podamos tener una edición en donde dialoguemos con literaturas de otros países y de otros idiomas. ¿Ya tienes pensado algunas aristas para la próxima edición? Pues creo que es muy pronto, pero sí nos gustaría muchísimo tener autores que puedan ser novedosos para el público en México, no solo en Nayarit. Me permito, siendo las 6:25 de la tarde de este día 2 de febrero del año 2018, declarar formalmente inaugurada la tercera edición del Festival Letras en Tepic, que en su propósito de generar hábito por la lectura sea también motivación para seguir haciendo de la cultura una causa por la cual seguir luchando. Los antiguos egipcios veneraban a la cebolla como a una divinidad y le tenían reservado un templo. Soy así desde niño. Siempre creí que el mundo era un gran escenario donde todos actuaban para mí. Quisiera no hablar más, lavar todas estas heridas ahora, aunque estén abiertas, que ninguna noche ha sido más infierno que esta. Y luego de la inauguración formal de las actividades de esta tercera edición llegó la música. En este caso a cargo de Juan Villoro en los textos, Hernán Bravo Varela en la voz y Guillermo Zapata en la música. El espectáculo El Mariachi, Mi Madre y otras especies protegidas ha recorrido otras ferias de libros y lectura en el país e incluso ha llegado a Madrid. Ahora llega a Tepic en esta tercera edición. Cuando sueñas, mexicano, hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja y levántate temprano, con sueños verdes solo pierdes el camino. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Los sueños de obvio no convienen soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada, tu casa está pagada. Se estima que hay 23,000 hablantes de lengua nayar en la entidad. Desde luego que la producción literaria también fue incluida en las actividades de esta tercera edición con
una mesa en la que se abordaron los desafíos culturales, pero también lingüísticos y la integración de esta producción literaria al gran mercado de las letras y la cultura en nuestro país. Creo que la industria editorial no ve una ganancia y eso limita el que yo pueda publicar mis materiales. La novela que acabo de presentar hoy, tengo 2 años posponiéndola porque alguien me dijo, yo te voy a apoyar, pero no llegó el recurso. Busqué a las editoriales y me dicen, es que no te puedo financiar, no puedo ayudarte, porque yo pierdo. ¿Cuál es mi ganancia? La gente no consume la literatura de los pueblos originarios. Vaya, ni siquiera la occidental, compramos muy pocos libros y eso es real. Lo que nosotros consideramos que se debe conservar desde mi óptica de hablante de una cultura, perteneciente a una cultura y como maestro, quiero pensar que lo que necesitamos hacer es rescatar muchas cuestiones que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con prácticas culturales, porque eso se está perdiendo. El día que nuestros señores sabios se vayan, se va todo el conocimiento, todo el mundo en el que hemos crecido y que ahora que estoy trabajando con ellos, me doy cuenta que no sé nada. Y bueno, estas son solo parte de las actividades que han tenido lugar aquí en Tepic como parte de la tercera edición del Festival de Letras en esta capital nayarita. Nos despedimos desde el centro de Tepic. Muchas gracias a Víctor Gaspar por este gran recuento de lo que fue el final de este encuentro literario allá en Tepic, una de las pocas actividades con mucha importancia, con gran importancia que ocurre en este estado, actividades culturales, así que bueno, hay que celebrarse todo lo que ocurrió por allá. Y nos vamos a la pausa con la quinta y última entrega de estas cápsulas que nos comparte la Secretaría de Cultura a propósito de los 101 años de la promulgación de nuestra Carta Magna. Luis Manuel Rojas Arreola nace el 21 de septiembre de 1871 en Nahualulco de Mercado, Jalisco. En 1897 obtiene su título de abogado y comienza a ejercer su profesión. En 1903 funda el periódico La Gaceta de Guadalajara. Desde 1909 ingresa a las filas del maderismo, a cuyo triunfo fue electo diputado a la 26ª Legislatura Federal. Formó parte del grupo llamado Renovador. Fue uno de los pocos diputados que no aceptaron las renuncias del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. A la muerte de estos, lanza sus publicaciones y denuncia los hechos de la Decena Trágica. Yo acuso a Mr. Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos en México, ante el honorable criterio del gran pueblo americano, como responsable moral de la muerte de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Su escrito causa molestia y enojo a Huerta, quien teme que Estados Unidos le niegue reconocimiento diplomático y bloqueen los préstamos, por lo que se procesa a Rojas por el delito de traición a la patria. Y al ser disueltas las cámaras por Victoriano Huerta, Rojas es encarcelado. Al salir, se une al constitucionalismo al lado del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. En 1916, es electo diputado por el estado de Jalisco. Se reúne con el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro y es electo presidente del Congreso el 30 de noviembre de 1916. Redacta junto a José Natividad Macías el proyecto de reformas constitucionales que presenta Venustiano Carranza. Como presidente, firma la Constitución de 1917 y pronuncia el discurso de clausura de las sesiones del Congreso. En nombre, pues, de este Congreso Constituyente, que será ilustre en la historia mexicana, me cabe el honor de poner en vuestras manos la nueva ley suprema de esta tierra, dando a usted
la seguridad de que todos nosotros, de hoy en más, donde quiera que nos encontremos y cualesquiera que sean las circunstancias, seremos sus más celosos defensores, estando dispuestos a cumplirla y respetarla como el emblema sagrado a cuyas sombras gozará mañana de libertad, de paz y de bienestar el pueblo mexicano. De 1917 a 1920 es nombrado jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. Es un impulsor de la biblioteconomía en México y profesor universitario. Fallece en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1949. Hoy la pregunta en el hashtag Noticias22 es qué coleccionan o qué les gustaría coleccionar. Y esto porque además del talento que ostentan en sus obras, hay dos artistas que comparten, Graciela Iturbide y Margot Glantz, una pasión precisamente por el coleccionismo de zapatos. Vamos a ver esta pieza que da cuenta del mismo. Paul Koiker viene por primera vez a una residencia en México para realizar especialmente esta serie para la exposición 3/5, zapatos de Graciela Iturbide y Margot Glantz, título que refiere la talla de pies de ambas artistas. Fui invitado por Hydra a venir a México, pero antes había hablado con Ana de Hydra sobre el viaje aquí y sobre desarrollar un trabajo, y hablamos sobre zapatos, porque los zapatos son un tema recurrente en mi trabajo. Y entonces cuando estábamos hablando, Ana me empezó a contar sobre Graciela Iturbide, que tiene una muy bonita colección de zapatos, y pensamos que quizás sería interesante hacer un proyecto y unir, por un lado, la fascinación por los zapatos con el tema de México. Y lo que a él le parece realmente interesante es que sean zapatos de dos mujeres intelectuales muy importantes en la escena cultural en México y muy fuertes, mujeres muy fuertes. El calzado, al contar una historia, tenían que estar usados y que muchos de ellos hubieran viajado por muchas partes del mundo. Los zapatos también pueden ser un objeto fetichista que evoquen no explícitamente a otros terrenos, como el erotismo. Es importante que en este caso los zapatos no remiten exclusivamente al erotismo, sino esto es una parte importante de la exposición, porque tiene que ver con el fetichismo de él, pero también con el de ellas. Ellas se ve que tienen una relación como muy especial con los zapatos. Paul Koiker es uno de los artistas visuales más interesantes que trabajan actualmente en los Países Bajos. Aunque su trabajo consiste completamente en imágenes fotográficas, no se considera tanto un fotógrafo, sino un escultor y un artista de instalación. Él es un artista que trabaja con la fotografía, que simplemente es así. Lo que pasa es que la fotografía es un campo tan amplio y tan vasto, tan extenso, que hay gente que fotografía bodas, hay gente que fotografía paisajes, diferentes temas, y que él sucede que es un artista que trabaja con la fotografía, y él podría ser también un pintor, simplemente porque él es más, le funciona mejor trabajar con una cámara que con un pincel. Lo que también le gusta mucho es usar la historia del medio, entonces si se ve en el trabajo que usa diferentes tiempos y diferentes formas de mirar en el medio de la fotografía a lo largo de los años. En su primera visita a nuestro país, Paul Koiker ha realizado una residencia, una serie de fotografías que dan como resultado la exposición 3/5, zapatos de Graciela Iturbide y Margot Glantz, que se presenta en Hydra, más fotografía, ubicada en Tampico 33, Roma Norte. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, estamos de regreso con la doctora Eliana, y bueno, la pregunta, Eliana, rapidísimo, antes de hablar de temas internacionales, ¿qué coleccionas o qué te gustaría coleccionar? Bueno, llegué a coleccionar artículos de los Beatles, trabajé en alguna estación de radio pública y tenía un programa, así es que tenía camisetas, afiches, pines, todo lo que tenía que ver con los Beatles. Ahora me considero que colecciono amistades.
Qué linda, muchas gracias por incluirnos en esa colección. Claro y que sí. regresamos ahora sí a los temas internacionales y estamos hablando de Trump. Bueno. Así es, bueno, habíamos comenzado hace un instante sobre lo que dijo Trump allá en el foro en Davos, en términos económicos, también sus amenazas, pero hay otros temas interesantes en torno a la figura de Donald Trump que han ocurrido en estos días, Ileana. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Claro, se conecta precisamente con el Estado de la Unión, que es este discurso que el mandatario dirige al pueblo norteamericano, donde prácticamente le informa cómo está su primer año de gobierno y así sucesivamente. En esta ocasión, yo de verdad debo felicitar a quien le escribió este discurso porque fue muy articulado, fue poco provocador, pero mantuvo esta agresión que él tiene hacia determinados objetivos y situaciones. En particular, algo que llama mucho la atención, sí es cierto que habla mucho sobre la economía al interior y que también replicó en su discurso en Davos esta situación de bonanza en este año, que los economistas la equiparan a lo que ocurrió en el 2006 antes de entrar a la gran recesión del 2008. Sin embargo, también dicen los economistas que esta situación es producto de la economía internacional que tiene cierta interacción y que le ha provocado este boom. Es decir, no es una situación exclusiva que obedezca a las estrategias del mandatario estadounidense. Sin embargo, él aprovecha esto para hablar de la creación de empleo, el incremento de habla otra vez de la reforma fiscal, cómo va a impactar a los Estados Unidos. Y aquí algo muy importante, en el discurso del Estado de la Unión, invita al Congreso, ahora sí que a la Cámara de Representantes y al Senado, a conciliar prácticamente el interés por la nación en lo que él llama en este momento el momento americano o el momento de los Estados Unidos, y también de este America First o Estados Unidos primero o América primero, refiriéndose precisamente a Estados Unidos, donde que llama a esta conciliación para que pueda otorgarse el financiamiento que requiere para la generación de infraestructura en todos los sentidos, ferroviaria, aeroportuaria, de carretera y de una singularidad o una multiplicidad de situaciones que requiere para elevar la modernidad en los Estados Unidos y, por supuesto, satisfacer las demandas que el pueblo tiene. Pero para eso necesita esta liquidez y la está solicitando. Algo también interesante de lo que hablaban es de que los estadounidenses también son dreamers, pero esta acepción o este vocablo que utiliza lo hace con ese sarcasmo que también alude al programa Dreamers, que tiene que ver con este programa de acción diferida para los niños o a los jóvenes que llegaron siendo niños, el famoso DACA, que él suspendió y que está a la espera en el Congreso de que pueda ser otra vez renovado para que los jóvenes que están en este estatus se mantengan con ahora sí que con papeles en los Estados Unidos. Y él, aludiendo a ello, dice, los estadounidenses también somos dreamers y lo que quiere es, por ejemplo, ahora con este préstamo que quiere para la generación de más infraestructura, también lo dice en el discurso que da, es ocupar mano de obra americana. Entonces, también esto es interesante. Nunca hace una referencia a México en el estado que guarda la Unión, pero sí habla, por ejemplo, de la construcción del muro y la necesidad de ella para un poco disminuir los índices de delincuencia, etcétera. Entonces, pareciera que la moneda de cambio es un poco el DACA por el financiamiento y bueno, en ese problema está el Congreso. Algo también que es triste y que denota un poco lo que había logrado en esta política un tanto cuanto pacifista de Barack Obama, el anterior presidente, es que Guantánamo se echa a andar nuevamente, ya firmó un acuerdo ejecutivo precisamente para que vuelva a ser el receptáculo de todos aquellos enemigos de los Estados Unidos. Y en alusión a ello, habla del gran combate que ha logrado y la disminución de ISIS en territorios como Afganistán y como Irak, entre otros. Hoy se dio la noticia de que el ejército estadounidense dejaba Irak porque había considerado que ya habían derrotado a ISIS. Es correcto. Y nos faltan 3 años todavía, Ileana. Sí, caray. ¿Su mayor logro cuál es? Seguir al frente de la nación más poderosa del mundo en este momento, ¿no? Yo pensé que los seguidores en Twitter que tenía, ya no hablamos de Philly ni del medio tiempo del Supertazón. Ileana será la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Woman. Gracias a ustedes. Rafael. Hasta mañana. Nos vemos el día de mañana. Nos despedimos con música. ¿Todavía nos da? Ya no nos da tiempo, nos dicen en Bueno, cabina, pero la invitación a que nos acompañen mañana está hecha. Perfecto. Adiós.